pero formó parte de lo que fue la masiva convocatoria que realizó la UNICEN, en este caso en Tandil, pero en todas las universidades, por supuesto, y se replicó a lo largo y a lo ancho del país, con respecto a la defensa de la educación pública, la universidad pública, y fundamentalmente en reclamo de no al veto, que finalmente el veto llegó, tal cual estaba anticipado del presidente y de la cual se conoció en el boletín oficial y que ahora será materia de una renovada discusión, entiendo yo, o no sé si habrá mucho que discutir en el Congreso con respecto a lo que oportunamente se había impulsado. Estamos en comunicación con el diputado nacional Rogelio Iparraguirre. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Guille, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Estás por Tandil todavía? Sí. Todavía sí, hasta mañana tempranito de la mañana que arranco para Montermoso, que tenemos un encuentro de autoridades partidarias. Muchos kilómetros, estamos siendo como el legislador. Muchos. Estaba recién con un amigo que me acompañó a buscar una cucha para la perra y le contaba, cuando termine esta semana, cuántos kilómetros voy a haber hecho. 2.300 esta semana solamente. Y siendo honesto, como sé que sos, el estado de las rutas, ¿cómo está en la provincia de Buenos Aires? Van mejorando más lento de lo que lo estaban haciendo antes, honestamente. Se terminó el bacheo el bacheo profundo, de la 74. Eso doy cuenta porque lo contaba el otro día porque me tocó viajar, Justamente a La Plata por la 29. Por la 29. Claro, tal cual. De no tocar la 3. Se terminó el bacheo profundo, no es la obra que uno quisiera, digamos, ¿no? Porque eso sabés que con el tema de los camiones con piedra que no se los controla va a durar, ojalá que 2 años por lo menos, ojalá, capaz que menos. Pero bueno, se terminó eso, se está haciendo lento, pero se está haciendo la 29, ya hicieron todo el rapeo, que es el raspaje de la parte de canaletas de Ayacucho hasta hasta Casalís, se está haciendo, y ahora tiene que estar empezando porque era parte de la licitación con la que se había hecho también el acceso a la 6ª Brigada Aérea. En breve, ya tendría que haber empezado la verdad, pero debe estar por ocurrir de un momento a otro, la 30, desde la rotonda con la 226 hasta el deslinde con Rauch. Pero bueno, todo más lento, ¿no? Sí. La verdad. Que tiene que ver, obviamente también con la coyuntura, entiendo yo, se desprende de eso. Y ya que tiraste eso como un disparador, no para profundizar demasiado, pero que habla justamente de que tal vez incluso a veces pareciera, ahí sí yo comparto cuando se habla del Estado bobo, ¿no? En esto de que invierte en lo que tiene que hablar, la ruta 30, la ruta 3, lo que representa en este caso la 74, y que después no hay control de lo que se supone que es lo que mayormente genera esta rotura, digamos, ¿no? Y lo que hace al transporte pesado. ¿No hay manera de que haya responsabilidad tanto de provincia, entiendo yo, de los propios municipios a la hora de controlar con mayor severidad este asunto? Sí, por supuesto que hay. No me quiero ir de mambo, ¿no? Pero esto de la necesidad de una nueva estatalidad, que es por donde yo estoy absolutamente convencido que para mí, incluso te voy a decir, la única oportunidad de reconstruir una agenda de las mayorías para el peronismo. Tiene que ver con una nueva estatalidad, tiene que ver con la educación pública, tiene que ver con la salud pública, tiene que ver con la seguridad ciudadana y con tantísimos... Pero te digo, nombro esas 3 porque me parecen son las 3 principales donde el Estado funciona mal, Guille. Y estamos hablando de 3 cosas esenciales, elementales para la vida de la sociedad, ¿no? La educación, la salud y la seguridad. Imagínate entonces cuando uno habla del debido control y la eficiencia y la eficacia en los controles de la carga en una ruta, ¿no? Es imposible que no se pueda. Yo me niego rotundamente a creer que es imposible. Lo que hay es un Estado que hace mucho tiempo tuvo que empezar a ser repensado, y por impericia, por incapacidad, porque no quisimos, porque nos incomodábamos, porque no podíamos, no sé por qué, o por un poco de todo, fuimos solapando esa discusión, postergándola. Y yo creo que tiene que ver, para mí, mira, justo, fíjate, estamos hablando de un bacheo en una ruta y te termino saliendo con esto, pero para mí hay una parte importante de la respuesta en torno a los interrogantes que nos hacemos respecto a cómo es posible que una persona como Milei sea el presidente de la nación, ¿no? Y tiene que ver con que el peronismo fue... de alguna manera postergando, ya te digo, pateando indefinidamente hacia adelante los asuntos esenciales del rol que debe cumplir un Estado eficiente, transparente, capaz y dinámico en la sociedad, ¿no? Digo, nosotros que estamos absolutamente convencidos que el Estado tiene roles y responsabilidades
indelegables y centrales para el desarrollo armónico de una sociedad, y que tanta defensa hacemos de eso desde lo discursivo. Bueno, la verdad que nos fuimos quedando un poco atrás en términos prácticos, ¿no? Y esto es parte de eso. Y es parte también, bueno, ya que tal lo hablamos, ¿no? Hasta donde vos puedas contar o quieras contar con respecto a si esa parte es parte de la discusión interna dentro de lo que ustedes representan como peronismo, y fundamentalmente lo digo por esta que pareciera ser que una fuerte puja que hay en el territorio bonaerense con el mismísimo gobernador Axel Kicillof, que si hay alguien, por lo menos los que marcan los sondeos, que pareciera ser que tiene una buena imagen. Sin embargo, desde la Cámpora se habla del enfrentamiento con Máximo Kirchner. Es otra manera de ver el Estado, de cómo se gobierna. ¿Qué es lo que se está en disputa? No, a ver, dos cosas te digo al respecto, con absoluta honestidad. La discusión está pendiente y para mí a esta altura urgente. Yo vengo escribiendo cosas al respecto, no sé si no te mandé algo a comienzo de año también a vos, porque he compartido algunas cosas que en su momento me puse a escribir cuando necesitaba generarme respuestas, ¿no? De respecto a lo que estaba pasando. Esto de una nueva estatalidad no tiene que ver con Axel o con Cristina o con Massa o con, qué sé yo, o con tal o cual intendente del peronismo. Me parece un problema de todo el peronismo. Ahí sin distinción, te diría, de todo el peronismo. De hecho, para mí comienzan algunos de estos problemas hacia el segundo mandato de Cristina, mira lo que te digo. ¿No? Yo recuerdo muy bien cuando Cristina es reelecta y hace su primer, o sea, la apertura de sesiones, ¿no?, del Congreso, que es la obligada por Constitución, el 1 de marzo, como hacen todos los años en democracia los presidentes o presidentas, que hacen un poco el Estado de la Nación. 1 de marzo del 2012, recuerdo muy bien cuando ella planteó la necesidad de avanzar en materia de educación pública hacia una nueva fase, ¿no? Y dijo, bueno, con Néstor recuperamos la paritaria docente, ley de financiamiento educativo, llegamos a 6 puntos del Producto Bruto de Inversión Educativa, conectar igualdad, programa federal de infraestructura educativa, que fue impresionante, mejora salarial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora les toca un poco a ustedes, dijo, hablando de los docentes. No sé si te acordás. Sí. Tenemos que dar discusiones más de fondo ahora. Y pero va de retro Satanás, ¿viste? No, de eso no se habla. De eso no se habla. Y efectivamente no pudimos volver a hablar más del tema, porque era un poco parte del frente interno, porque no daban las correlaciones de fuerza, porque no se sabía por dónde arrancar, qué sé yo. Es un poco esto que te digo de que es convergente, me parece, ¿no? Entonces, lo de una nueva estatalidad es una deuda del peronismo con la sociedad argentina, que sería muy injusto, y además sería errado el diagnóstico, atribuir a Axel Kicillof, o Cristina Kirchner, o tal gobernador o tal intendente. Es del conjunto del peronismo. Es decir, yo es algo que vengo hace meses planteando. Compañeros, ¿cuánto hace de verdad que, por ejemplo, la seguridad ciudadana no es parte central de nuestros debates internos? Con una mano en el corazón. No, porque bueno, yo la verdad es que en ese sentido saludo y celebro que en el último documento que sacó la expresidenta Cristina Fernández, primero que hace una autocrítica muy fuerte, cuando habla de el peronismo se torció, o el peronismo se desvió, o algo así, que dice, y hace un raconto, ¿no? Y habla de la cuestión impositiva, de la educación pública, de la salud, habla de la seguridad, donde, por ejemplo, nos vimos entrampados entre dos extremos que iban desde una posición por ahí progresista, pero vacía, medio inocua, ¿no? Y en el otro extremo de gatillo fácil. Uno tiene que poder abordar los temas que hacen centralmente a la vida cotidiana de la gente que todos los días labura, que es la que habita un país por el cual uno quiere trabajar. Bueno, hay que estudiar, hay que planificar, hay que poner en tensión las ideas, hay que escribir, hay que poder hacer cosas que muchos creen que son imposibles. Bueno, cuando uno elige la política es porque es un convencido de que se pueden correr los límites de lo posible. Y fuimos perdiendo eso en líneas generales, pero no lo atribuyo a las diferencias o a la interna, como le llaman, lo que fuera, que pueda haber entre sectores del peronismo en este contexto post-derrota electoral.
Sí, que de hecho le pasa a todas las fuerzas políticas, está pasando con esta irrupción de este nuevo fenómeno que ha representado la irrupción de Milei y todo lo que representa Libertad Avanza. A propósito hablabas de educación pública, bueno, no quería dejar de preguntarte, de eso era la convocatoria también, ayer te escuchamos un poquito con respecto a lo que tiene con la universidad, si bien es una institución, entiendo yo, intocable, que evidentemente no sé por dónde pasa la estrategia del gobierno nacional a la hora en este caso de menospreciarla o de ponerla en crisis, sí tal vez merezca algún tipo de replanteo. Lo hablábamos con el propio rector en su momento, con Marcelo Baba, que sin duda que podrían modificarse, mejorarse algunas cuestiones que hacen al currículum, a las carreras y demás, pero en lo urgente requiere financiamiento. En este caso me gustaría tener tu opinión, tu mirada frente a lo que ocurrió en Tandil, pero en el país también, y sobre la reacción fundamentalmente. No quiero esquivar la primera parte de tu reflexión, porque la comparto plenamente. De que hay realmente muchas cosas. Tiene que ver con lo anterior, ¿no? Hay cosas por discutir de la universidad que tenemos, de cómo se forman los cuadros profesionales que la Argentina necesita, que el sector privado necesita centralmente, pero que también necesita el sector público, de cómo se actualizan las currículas. Vos sabés que actualizar un plan de estudios no estoy hablando específicamente de la UNICEN, hablo de las universidades en general. Sí. Digo cosas que por ahí suenan un poco incómodas. Actualizar un plan de estudios es una tarea casi imposible, porque ¿qué pasa? El 100% de los docentes te van a decir, no, mi materia no, la mía tampoco, la mía tampoco, la mía tampoco, y así pasan carreras que tienen 2 décadas sin tocar los planes de estudio en un mundo que cambia a una velocidad abrumadora, ¿no? A mí el tema de los extranjeros también creo que es una discusión que hay que poder dar seriamente. Lo que sí, dicho esto, para no esquivar el bulto, no hay que cometer la canallada, porque no le cabe otro calificativo que canallada, de como hay cuestiones por discutir, entonces destruyamos la universidad, construyamos un enemigo ahí de cara a la sociedad, que por suerte fracasa ese intento, que es el intento claro que hace el gobierno. Vos ves lo que ocurrió en el transcurso del día de ayer, en la previa, durante y posterior a la movilización que de Ushuaia a La Quiaca atravesó el país, con el ecosistema del gobierno nacional, pero principalmente con la figura del presidente de la nación. El ataque, el odio, los insultos permanentes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que haya cosas por discutir y mejorar, que qué duda cabe que las hay, y muchas, y tenemos que tener el coraje de afrontarlas, de poner la cara frente a las cosas que hay que hacer y dar las discusiones que haya que dar. No nos tiene que llevar a cometer la canallada de avalar lo que está haciendo este gobierno, que es desde una posición en extremo dogmática y sobreideologizada, tanto que hablamos de los fanáticos en Argentina y de lo mal que le hace el fanatismo al desarrollo armónico de un país. Bueno, si hay una característica que tiene este gobierno en cuanto a los enemigos que elige, es el dogmatismo, el fanatismo y la sobreideologización que orienta no solo sus miradas, sino, mucho más grave aún, las decisiones que adopta, ¿no? Por eso me pareció tan importante la transversalidad que revistió la movilización ayer en todo el país. Pero no solo la transversalidad, porque estaban allí representados, como lo podemos ver en nuestra ciudad, la enorme mayoría, no todos, es cierto, pero sí la enorme mayoría de los espacios políticos, sino porque mucho más interesante que eso, y además mucho más potente, cuando uno como tandilense, que todos los tandilenses tenemos entrenado el ojo, de alguna manera, y vos recorres una movilización como la de ayer o como la de abril y decís, mira fulano, mira Mengana, mira, me encontré a tal persona que no esperaba encontrármela. Bueno, ese es el dato, me parece, ¿no? Digo, la transversalidad, la potencia que tiene cuando una comunidad siente que le están tocando un interés que trasciende la grieta o las diferencias políticas existentes en el arco ideológico, y entonces termina adquiriendo la contundencia que adquirió la movilización de ayer. ¿Cómo crees que sigue el camino del debate? Digamos, una vez ya vetado, digamos, y que ahora vuelve al Congreso, ¿qué entendés que va a ocurrir? Entiendo por lo que marcan los medios nacionales que la duda estaría, o el gobierno confía, o tratará de negociar, entiendo yo, con el bloque del PRO, que sería lo que pareciera ser indefinidos en ese sentido. ¿Cómo crees que va a prevalecer el debate? Bueno, ahora ya hay oficialmente convocadas 3 sesiones, prácticamente en simultáneo, para el día miércoles, tanto desde Unión por la Patria como desde el bloque, yo digo, hacemos Coalición Federal, pero cambié el nombre, no me acuerdo ahora, el bloque de Pichetto, y como de la UCR, hay convocatorias a sesión el miércoles, con lo cual, lo que quiere decir, el miércoles va a haber sesión, seguramente.
El quórum entendemos, por lo que hablábamos anoche con los del grupo de presupuesto, yo soy integrante de la comisión de presupuesto, que fue la comisión a la que se le dio la cabecera en los giros cuando trabajamos la ley en cuestión. El quórum no va a ser problema. Ahí, por ahí para que los oyentes entiendan un poquito, no es nada complicado, pero ¿de qué se trata? El veto, que es por cierto una facultad constitucional que tiene el presidente, puede ser rechazado por el Parlamento, ¿no? Tanto por diputados como por senadores. La condición, el requerimiento que tiene el rechazo del veto, que ya dejaría al presidente en una situación obligada de instrumentar la ley, es que no supere que no alcance el tercio de los votos para ratificar el veto, ¿sí? Es decir, que es lo que pasó con la fórmula previsional para los jubilados. Ahora, es un tercio de los presentes una vez conseguido el quórum, ¿sí? No de la totalidad de los miembros de la Cámara. Con lo cual juegan, en este caso, que ahí me parece que está haciendo en estas horas la apuesta del gobierno, que se va a profundizar en las próximas horas, no solo cómo vota cada uno, es decir, a quienes logran dar vuelta, como el papelón, la inmundicia, digamos, porque no le cabe otro calificativo que lo que hicieron con esos 5 diputados radicales, autores del dictamen de la fórmula previsional, porque recordemos que el dictamen que habíamos votado ha sido el dictamen de la Unión Cívica Radical, sino que también pueden jugar fuerte las ausencias. Y ahí me parece que va a estar la cosa. Lo que quiero decir con esto es que yo soy muy precavido. Tengo mucha esperanza, por supuesto, pero yo soy muy precavido porque los antecedentes recientes, ¿no? Digo, ¿cuándo fue lo de la jubilación? Hace no más de 2 semanas. Bueno, nos muestran que hay que ser muy cautos, que hay un gobierno muy decidido, ¿sí? Cuando construye un enemigo, porque entienden que eso o consolida su base electoral, o vaya a saber uno a qué razones atribuirlo, bueno, no escatima en echar mano de cualquier recurso, ¿no? Por eso digo, hay que esperar al miércoles, efectivamente haya sesión, que efectivamente haya quórum, que yo creo que en esas dos cosas no va a haber problema, pero cuál es el desarrollo en estos días de los posicionamientos que van tomando, entre otros, bloques como el del PRO. Que se entienda bien lo que te voy a preguntar, y si no se entiende, bueno, me pedís y lo trato de aclarar. Está más que claro, digamos, las distancias abismales que te separan, o que le separan al kirchnerismo de lo que hoy representa Libertad Avanza. Pero le da un poco, no sé si llamarlo envidia o un poco de cosita, en esto que referías vos, ¿no? Del hambre de poder y que de alguna manera, siendo una fuerza tan minoritaria como representa Libertad Avanza, que si bien ganó la presidencia no tiene nada de territorio, ni siquiera bancas, digamos, son un ínfimo número. Sin embargo, hasta aquí, incluso con el discurso en la tribuna vociferando en contra de la casta, ha hecho lo posible y lo ha logrado en muchas causas imponerse, digamos, esa voracidad de poder. Es algo que en algún momento ustedes se lo enrostraban, ¿no? Y como elogio o como crítica. En este caso parece que el mileísmo lo tendría. ¿Cómo lo ves eso? Políticamente. No solo se entiende, dice, sino que además en mi caso lo comparto, la reflexión que haces. Es parte de lo que el peronismo tiene que recuperar, pero con la gente al lado, con la gente adentro, ¿no? Como se dijo en algún momento. Es decir, cuando se tiene vocación transformadora, bueno, hay que reunir una serie de atributos. Algunos tienen que ver con lo que te decía hace un rato de la necesidad de una nueva estatalidad, con tener el coraje, la decisión, pero también la preparación de correr los límites de lo posible, para no vivir en la resignación, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, por lo menos en la última década. Pero además hay que tener una vocación de construcción de poder bien entendida, ¿no? Bien entendida. Yo creo que el reaseguro de eso es que sea con la gente adentro, con los sectores mayoritarios, con los sectores de a pie, jubilados, laburantes, formales, informales, los sectores de la educación, de la salud, de la ciencia, de la cultura, etcétera, 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 y de las pymes y la industria. Es decir, que cuando vos tenés a esos sectores de tu lado, te corrigen los desvíos, de alguna manera. Pero es importante tener vocación de poder. Yo en este sentido, que se entienda, digamos, rescato la decisión que tiene permanentemente el presidente Milei y su equipo, su gobierno, pero lo que sí lamento profundamente es que sea una decisión para hacer el mal el rumbo al común de los argentinos y al desarrollo de las posibilidades concretas de desarrollo de la Argentina, ¿no? Pero vocación y decisión tienen. Bueno, no se puede, te lo digo porque vengo de formar parte de un gobierno de los últimos 4 años, que entre otras cosas, lo que fue demostrando es una falta de
de decisión que responde, entre otras cosas, a la pérdida de vocación de poder transformador, ¿no? Y hablando de política partidaria, en este caso, no te quería dejar de preguntar acerca de lo que también se votó recientemente. Lo toman como un logro de Libertad Avanza, pero en realidad también fueron impulsados por otros bloques, pero bueno, convengamos que tiene que ver con esto que finalmente se aprobó de la boleta única y que ustedes, o desde el justicialismo, kirchnerismo, no estaban a favor o no votaron en consecuencia o consecutivamente como lo hicieron estas fuerzas. Yo decía también a propósito de eso que independientemente que había una parecida ser, que estaba latente siempre una demanda fuerte sobre la boleta única, que hay experiencias en otras provincias, llamativamente hablan mucho de trampa y demás del electoral, que las hay, que hubo picardías entre comillas y demás, pero que en realidad también a vista de los resultados electorales, por lo menos presidenciales, ¿no? Lo más importante que tiene que ver con lo que ha pasado de la historia democrática desde el 83 a esta parte, ha demostrado que el sistema es bastante sano electoral en el sentido de, bueno, porque han ido distintos partidos ganando, ni que hablar ahora de Milei, que sin estructura, sin nada, terminó siendo presidente. Pero bueno, me gustaría tener tu reflexión y por qué el rechazo a esto de la boleta única. Bueno, tres cosas al respecto, muy concretas. La primera, ahí dijiste bastante vos recién, venir a cambiar algo de lo poco que funciona bien en este país, y bueno, no tiene mucha explicación, ¿no? El sistema electoral, específicamente el de votación, porque se habla de reforma electoral y ojalá emprenderíamos una reforma electoral, es algo mucho más profundo, pero el sistema de votación argentino es ejemplo mundial. Digo, esta vocación que tenemos por martillarnos los dedos con todo lo que hacemos mal, y bienvenido sea, digo, porque uno tiene que poder decir lo que hace mal, pero que los argentinos en eso tenemos como una fruición, ¿no? Muy grande. Bueno, también debiéramos tener la capacidad de rescatar lo que hacemos bien, que tampoco son tantas cosas. En 40 años de democracia, en realidad en más de 100 años que existe el sistema, pero tomemos estos últimos 40 años de democracia, no ha habido nunca, jamás, ni la más mínima denuncia fundada de fraude. Es decir, nosotros, vos fíjate que llevamos 8 presidentes, ¿no? Un par de los cuales reeligieron, pero el caso de Menem y Cristina, pero en total totalizan 8 personas. 4 fueron peronistas y 4 no. Y ni que hablar de las gobernaciones o de las intendencias. Y se instala, se construye la idea de que el peronismo, ¿no?, tiene la maquinaria y el aparato aceitado, y que la boleta como la conocemos es parte de ese aparato. Y bueno, anda a Corrientes, anda a Jujuy, anda a Mendoza, anda a Neuquén. Digo, porque hay que, viste, tener una mirada un poco más panorámica. No lo digo por vos, que no me cabe ninguna duda que la tenés, pero digo, cuando se construyen estas sillas. Entonces, se hace una laraca bárbara de algo que cambiaron, algo que funciona bien en la Argentina y que nunca nos trajo dolores de cabeza. Segundo, creo que eso responde a la necesidad de generar una agenda alternativa que tape el desastre social que estamos viviendo, con una caída del 17% del consumo en supermercados, que desde el año 2001, datos duros, y además son del sector privado, los datos que no experimentábamos, bueno, con la pobreza del 54% de los argentinos, que entre los niños alcanza al 62%, que también, de nuevo, desde el año 2001, desde la peor crisis de la historia, no habíamos alcanzado, con una caída de la capacidad instalada de nuestra industria, de nuestras pymes, tremenda. Habíamos llegado a rozar el 70% del uso de capacidad instalada, estamos debajo del 50%. Bueno, en fin, podría seguir, ¿no? Entonces me parece que todos estos problemas, que de verdad son urgentes y acuciantes, intentan ser tapados con agendas que no tienen nada que ver con lo que está pasando a los argentinos. Los problemas que tienen los argentinos con la boleta en este momento es con la boleta de la luz y el gas, por ejemplo, no con la boleta de las elecciones. Ahora, dicho eso, para concluir, ¿no? De cualquier modo, esto es una reflexión personal, bueno, no pasa nada, bienvenido sea. Las elecciones, independientemente de con qué bolete, con qué sistema se vote, las gana la gente. Cuando las mayorías deciden tomar un rumbo u otro, en un sistema democrático en el que se respeta, que es lo que felizmente ocurre en la Argentina hace 40 años, termina venciendo el que las mayorías deciden. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A mí poneme la boleta anterior, la boleta papel, la boleta horizontal, la vertical, la paisada, la de Mendoza, la de Córdoba o la de Santa Fe, que las elecciones las va a ganar el que tenga la capacidad de interpretar una época, una etapa, y de hacerle una propuesta a sectores mayoritarios de nuestro pueblo, que siempre son mayorías circunstanciales y cambiantes, que son las que le hagan entender a esa mayoría
que es que esa opción brinda el mejor horizonte posible. Con lo cual, en ese sentido, yo desdramatizo. Yo no creo que esto ni complica el peronismo, ni complica el radicalismo en las provincias donde gobiernan hace más de 20 años. No responde al tipo de boleta. Responde, felizmente y por suerte, quién gana o quién pierde las elecciones en un país como el nuestro, responde a lo que de verdad le acontece a la gente.